Queridos hermanos, en algunos países se usa el singular, en otros países se usa el plural para hablar de esta conmemoración. Miércoles de cenizas, traducido en otras lenguas, miércoles de ceniza. Aquí usamos el singular, si bien hay un significado profundo que los relaciona. Primero, la liturgia nos ayuda a ver nuestro origen y nuestro fin. La vida cotidiana, cuando hablamos de cenizas, sobre todo ahora que se habla con más propiedad por la cremación, por los cinerarios, se refiere a la ceniza de nuestros cuerpos, el último signo que dejamos en esta tierra antes de la resurrección de la carne. El origen y el final es semejante, pero aquí en nuestro país usamos miércoles de ceniza para que no se identifique con las cenizas. Sí, las del Domingo de Ramos, verdes ramos, que glorifican al Señor que entra en Jerusalén en el inicio de la Semana Santa y que luego se van secando, y esas ramas secas son quemadas y son las que significan en nuestra frente esta conversión. Conviértete y cree en el Evangelio, o del polvo eres y en polvo te convertirás. Ahí está la relación. Pero este miércoles de ceniza trae una tristeza y dolor que parecen atenazarnos. Si hablamos de cenizas, hace poco, gracias a Dios, esto se va apagando, sobre todo en Corrientes, pero no solo en Corrientes, vemos cómo la creación se hace cenizas. Y debemos reconocerlo también por desidia del ser humano. Y no solo porque hay focos comprobados que han sido encendidos por personas a propósito, sino también por la desidia de promesas y de cosas, de que ya vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y no se ha hecho nada. Si la gente del lugar no se hubiera organizado, y me consta porque uno conoce ese lugar, la provincia de Corrientes. También vemos la relación entre no las cosas, lo creado, sino entre nosotros. No hace falta que se los diga, ver todos los días las fotos o los filmados de lo que está ocurriendo, y yo no diría no solo en Europa del Este, sino guerras que ponemos debajo de la alfombra, como Yemen, o tantos focos de guerras en el este de la República Democrática del Congo, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo de quienes las provocan. Y finalmente, cómo se quema, se hace cenizas, no la relación de Dios con nosotros, como lo veremos, sino de nosotros con Dios. No lo reconocemos como lo primordial, sino como un adorno más, porque si ayunamos, si rezamos y si damos limosna, lo dice el mismo Jesús, lo hacemos para que los otros nos miren y no por Dios. No digo en general, pero es lo que Jesús nos está diciendo. Ustedes, cuando no hagan esto porque los hombres los miran, sino en lo oculto, donde Dios ve. Qué cosa que cuando todavía no salimos de la pandemia, basta con sacarnos una foto, me he permitido sacármelo, si no, no puedo hablar, con todos los efectos de destrucción psicológico, físico. Estamos llorando todavía nuevas pandemias como la de la guerra, la destrucción. Y todo esto provoca en nuestro corazón un profundo agobio, angustia, ansiedad. Nos damos cuenta que, como dice el Salmo, pasan los años y da la impresión de que no aprendemos. Cuando el Salmo pide al Señor que nos enseñe, conforme vamos envejeciendo, a calcular nuestros años para que tengamos un corazón sensato. Porque se supone que con más años, más sensatez adquirimos, aunque no tengamos estudio, por darnos cuenta qué es lo importante y por qué cosas no vale la pena
enojarse, pelear y menos guerrear. El corazón sensato significa comprender la caducidad. Solemos decir lo que decimos en los velatorios, no somos nada. Lo decimos quizá como una frase, como un hashtag, pero en realidad es eso. Un soplo en la vida. Y estos 40 días que nos recuerdan los 40 días del diluvio, Noé, de Moisés en el desierto, del pueblo con Moisés 40 años en el desierto, de Elías yéndose, escapando de Jezabel y el rey Ahab, y del mismo Jesús antes de comenzar su predicación. La Cuaresma nos regala, y hoy en las lecturas está como planificada, una hoja de ruta a la que debemos volver una y otra vez. Hay una canción, disculpen que a veces use canciones que no son de misa, de liturgia. Sin embargo, uno siempre piensa que todo poeta que se precie de tal, estás reconociendo que su corazón pide rienda hacia algo absoluto, trascendente. Seguramente la reconocerán de los años 80, Soy paz, soy más. Alguna vez lo hemos comentado acá. Yo soy un montón de cosas santas mezclado con cosas humanas, ¿cómo te explico? Cosas mundanas. Y ahí la invitación de alguien al cantor que dice en la letra: vamos, decime, contame lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando está tu alma sola, llora. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Se trata de esta angustia, se trata del pecado. No sé si el autor lo dijo por eso. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera para que adentro nazcan cosas nuevas. Es un buen programa para la Cuaresma. Quizá el autor se ría de lo que quiero decir y me diga, nada que ver lo que pensé, pero las obras de arte ya pertenecen a la interpretación de todos y no al que lo creó. Una hoja de ruta. Joel, primera lectura: desgarren el corazón, vuelvan a Dios, lloren. Pablo, en la segunda carta: déjense reconciliar con Dios, no reciban en vano su gracia. Y aquí se nos pone a nuestra consideración no lo que está pasando allá en Ucrania, en la zona del este o oriente europeo, también eso, sino y nosotros, porque podemos cometer el error de decir qué terrible cómo se pelean, como si nosotros no estuviéramos a veces amasando en nuestro corazón cosas que gracias a Dios no tenemos algo en la mano, porque siempre hablamos de ellos y nosotros, cada uno se ubica de un lado del otro. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, allá por 1984, pensaba que es más o menos cuando esta canción, que apenas recité 2 estrofas, se cantaba, nos hablaba de lo que es el pecado personal y el pecado llamado social. En realidad, si hay pecado es porque hay un acto de la persona, un acto libre, no de un grupo o comunidad. Si bien puedo esconderme detrás de un grupo o comunidad, basta con ver la locura de estos jóvenes en Buenos Aires, abusando de esta jovencita. Manada, le decimos manada, pero ¿dónde está la responsabilidad personal? No soy yo acá el que va a bajar el dedo del Facebook o subirlo, no es eso, sino pensar qué les pasa. ¿Qué le pasa a Putin? ¿Qué le pasa al presidente de Ucrania? ¿Qué le pasa? Que podía ser una lista. Sino qué nos está pasando que estamos generando este mundo. Podemos sentirnos a veces condicionados con el contexto social, justificarnos por eso, apremiados o incluso empujados por esta sociedad que nos lleva como lavándonos las manos al estilo de Pilato. A veces para justificar actos externos o internos. Es verdad que hay cosas que sirven de atenuantes en nuestra vida. Lo hace el derecho penal,
Un juez tiene que considerar los atenuantes, también los agravantes, si hay parentesco, si hay alevosía, etc. Hay atenuantes, pero nunca esto exime de la libertad y la responsabilidad. Y si hay libertad y responsabilidad, la palabra que surge después es la culpabilidad. Si se trata de algo malo, si hay libertad y responsabilidad en algo bueno, bueno, vamos para adelante. La persona es libre. No podemos escondernos sin más detrás de las estructuras, sistemas o los demás, y menos decir que ellos están determinando mi actuar. El pecado es de los individuos, es verdad, porque esto pone sobre el tapete la dignidad y la libertad de la persona. Y eso no solo para lo malo, sino que eso nos hace hablar de méritos virtuosos, si obramos bien, o de responsabilidad en la culpa, si obramos mal. Las consecuencias del pecado, en primer lugar, están en el pecador mismo, que rompe su relación con Dios, en su propio espíritu. El pecado, que es lo que estamos viendo alrededor, pero nos refleja lo que hay en el interior, debilita la voluntad, oscurece la inteligencia, no nos hace ver claro. En segundo lugar, también como somos hermanos en humanidad y siendo hijos de Dios somos hermanos del mismo Padre, por una razón mucho más profunda que la humanidad sola, también debilita y oscurece la relación con los demás. Y finalmente con la creación misma. Basta con volver a leer Génesis capítulo 2, el enfrentamiento entre aquellos que se querían. La mujer que me diste, me sedujo y comí. En el fondo, habitando esta casa común, creyentes o no creyentes, nos dividimos en grupos que es o todo para mí, o si no es para mí, no es para nadie y lo destruyo. Esa es la guerra. Esa es la alternativa que la guerra nos presenta. O todo mío, sea para la NATO, sea para el Pacto de Varsovia, para lo que quieran. Los analistas reproducirán 1000 interpretaciones, pero en el fondo es el egoísmo humano, que se disfraza de virtud. Pero ustedes saben, aquello que lo dirán, si yo digo la primera parte de la frase, aunque la mona se vista de seda, queda mona nomás. Y no me refiero a qué chica mona o qué chico monón. Sabemos a qué estoy refiriéndome. Todo pecado, por esa solidaridad humana, el pecado de cada uno repercute en cierta manera en los demás. Es la contracara, porque lo es, de la comunión de los santos que nos eleva. Decía Pío XII que toda alma que se eleva, eleva al mundo. Hay una ley de elevación. El culto que estamos realizando, si ese espíritu es verdad, y no tengo por qué decir que no lo es, eleva al mundo a pesar de toda esta guerra y de todo lo que está pasando. Estamos rezando, no solo porque el Papa nos pidió que hoy unamos la liturgia del miércoles de ceniza a una oración perseverante y ayuno por la paz. Hay una ley de elevación, de comunión en la virtud, pero también contracara hay una ley del descenso, decía San Juan Pablo II. Hay cierta comunión en el pecado. Se abaja la iglesia, se abaja el mundo entero con el pecado aún personal. Por más que mi pecado sea íntimo, secreto, oculto, individual y de omisión, y debajo de la cama y a oscuras y a las 3 de la mañana que nadie ve, eso, y que sea de pensamiento incluso, afecta a los demás. Podemos decir que cada pecado es social. Luego hay algunos pecados, por supuesto, una agresión por el mismo objeto del pecado, una agresión directa contra el prójimo, contra el hermano, que decimos ya tiene un contexto social directo: matar, herir, insultar, lo vemos en el Evangelio. Ya Jesús dice, cuando le preguntan cuál es el primero, el principal,
mandamiento de la ley de Dios dice cuál es: amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu espíritu, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y el segundo es semejante al primero: a tu prójimo como a ti mismo. Cuando pecamos contra la justicia en las relaciones interpersonales, o la persona respecto a sus deberes sociales, o la comunidad cuando pisotea a determinadas personas, los pecados contra la vida de la criatura por nacer, la eutanasia, el origen y fin de la vida, contra la integridad física, el abuso, esto que ha ocurrido, la guerra, contra la libertad de los demás, contra la dignidad de los demás en cuanto a su fe y creencias, las persecuciones religiosas, o perseguir por lo que piensa otro políticamente. No asistimos a una discusión y diálogo profundo sobre las cosas, sino portazos, insultos y sobre todo utilizando a determinados periodistas como frontón para decirle a él lo que yo quiero decirle, en lugar de llamarle y decirle: escúchame, ¿qué te pasa? ¿O qué nos pasa? Es lo más fácil hablar con otra persona, pero ¿qué le pasa a él? Podemos asociarnos, o si la otra persona me dice: no, sos vos, vos ya estás con él, ya está, y solucioné el gran problema político, social. También contra el bien común y sus exigencias. A veces este pecado social es de parte de dirigentes sociales, políticos, económicos, sindicales, contra aquellos que dicen representar, o a veces de parte de los representados contra las autoridades a las que por derecho necesitan ser corregidas. Claro que no hay corrección fraterna que tenga sentido si antes no hay acusación de sí mismo. Si no, soy experto en encontrar la paja en tu ojo y no en ver la viga en el mío, el evangelio del otro día, del domingo, perdón. El tercer nivel de pecados sociales, por decirlo así, es cuando vemos relaciones entre las comunidades que no están en sintonía con el designio de Dios. Cuando se pisotea la justicia de individuos, grupos, pueblos, su libertad, su derecho a la paz, su autonomía territorial, su independencia. Cuando provocamos y promovemos las luchas llamadas de clases, aumentando el mal social. Y no me refiero a que estos luchan para que se bajen aquellos, sino también de aquellos que dicen vagos y todo eso, ya poniendo etiquetas en el prójimo y en los grupos sociales, quedándonos cómodos con nuestras posturas. A veces estos pecados no son fáciles de identificar en sus causas. Se crea un anonimato de violencia que uno llega a preguntar: ¿pero quién provocó todo esto? A esto llama San Juan Pablo II también pecado social. Pero esto no disminuye la responsabilidad de los individuos. Es una llamada a que sean y seamos responsables para cambiar estas realidades y situaciones, y no algo que termina por sorprendernos y en realidad nos deja mudos, que es el recurso desplegado a todo vapor de la represalia, de la revancha, del resentimiento, del rencor. Sin duda hay una lucha desigual en este momento. ¿Quién la para? Poner millones en las armas cuando no hay para sostener a los refugiados, a las madres que pierden sus hijos. Cuando uno conoce el teatro de las operaciones, y no porque he ido a hacer turismo, uno dice: qué locura todo esto. Fíjense que en el año 2003-2004 se pudo adquirir, la orden a la que pertenezco, un terreno con lo que quedaba de un edificio que había sido una antigua escuela militar rusa en Ucrania. Y la transformamos, al adquirirlo, no sin sacrificio de toda la orden, en una escuela de teología, en un convento, y uno se pregunta: ¿qué será de todo eso ahora? Eran artífices de paz, y hablo de frailes ucranianos, polacos y algunos rusos. En fin, no podemos seguir con esto.
No podemos tampoco aguar ni borrar las responsabilidades personales admitiendo culpas y responsabilidades sociales, que en realidad es como lavarse las manos. Siempre hemos de apelar a la conciencia moral de la persona y no una vaga entidad o colectividad anónima. Bueno, es la situación que me ha empujado a esto, es el sistema, es la sociedad, son las estructuras, son las instituciones que te llevan a... La Iglesia habla de situaciones de pecados sociales, habla de las dificultades de las naciones, pero buscando siempre que quien sea el responsable dé un paso enfrente, o en realidad un paso atrás cuando la escalada de violencia comienza a ser incontrolable, como ya es el caso. Son el fruto generalmente de acumulación, concentración de muchos pecados personales. Somos campeones en institucionalizar los problemas personales y personalizar los problemas institucionales. Fíjense a veces a qué nos lleva la política. Y no hablo de los políticos, hablo también de dentro de la Iglesia nuestras nimiedades y miradas cortas respecto a cosas de las comunidades, de los curas, de los obispos, etc. En realidad, hemos de ver quién engendra, favorece y explota esta iniquidad. Y también de reconocer toda omisión para evitar, eliminar y limitar los males sociales. Porque muchas veces en la autoridad hay pecados de omisión, o en los responsables. Y en nosotros a veces la pereza, el miedo, el encubrimiento, una complicidad solapada, indiferencia, o buscar el refugio en la cerebro. Bueno, pero es imposible, ¿qué puedo hacer yo? Es lo que estamos haciendo acá, rezar, rezar. ¿No le dijo el ángel a María, para Dios no hay nada imposible? ¿No dijo Jesús a Pedro cuando le dice, entonces quién puede salvarse? Para el hombre, imposible. Para Dios todo es posible. A veces aducimos órdenes superiores, órdenes que vienen de arriba. Así hemos sufrido en Argentina tantas cosas. Y la orden viene de arriba. Y seguimos sufriendo, la orden viene de arriba. Detrás de toda situación de pecado hay personas que pueden ser virtuosas o pecadoras. Y siempre, si hay mal, siempre hay víctimas, siempre. Hay cosas que podemos exigir que cambien por la fuerza de la ley para que no se agranden los males por la ley de la fuerza. Parece un juego de palabras, pero es claro la divisoria de aguas. No hablo de la grieta de ustedes, de nosotros, sino lo que no somos capaces de cambiar por la fuerza de la ley, ese mal que no podemos evitar, lo agrandamos cuando recurrimos a la ley de la fuerza, que provoca solo cambios incompletos, cambios de apariencia, cambios de poca duración, contraproducentes. Un fracaso. Y la definición de la Real Academia Española de la palabra fracaso es caída con estrépito. ¿Pero qué viene a hacer leer los diarios acá de ser un pájaro de Maragüero? Algún hermano mío, en mi casa éramos muchos, me decía pajarón, pero no creo ser eso. Porque el secreto está en la liturgia de hoy, el salmo que se ha leído. Dios es bondadoso y compasivo, lento para la ira, para enojarse, rico en fidelidad, y se arrepiente de sus amenazas. Este texto que acabo de leer está en el Éxodo, en el Salmo 113, Salmo 86, en el profeta Joel, que lo acabamos de leer, en el profeta Jonás. ¿Cuántos imperativos que hemos leído hoy en todas las lecturas? Imperativos de Dios hacia nosotros. Vuelvan, desgarren el corazón, vuelvan, toquen la trompeta, hagan ayuno. ¿Cuántos imperativos de Pablo a la comunidad? Déjense reconciliar por Dios, déjense reconciliar por Dios.
y cuántos imperativos nuestros al mismo Dios. Y no es falta de respeto. Ten piedad, Señor, de mí. Lávame de mi culpa, créame en un corazón puro, devuélveme la alegría de la salvación. Termino. No se trata del mero remordimiento. Yo no digo que el remordimiento no sirva para nada, pero es como la llave de inicio del encendido de un motor. Si quiero viajar a un lado, no basta con encenderlo. El remordimiento es una chispa que no puede quedar en eso, porque el remordimiento puede no pasar del sentimiento, un sentimiento doloroso, de vergüenza, causado por la conciencia de haber obrado mal. Puedo permanecer simplemente en fallé, me equivoqué, y en realidad estoy mal porque pensé que era bueno y soy malo, pero me quedo en eso. Suele orientarse hacia el pasado, suele vincularse a uno mismo, a la propia acción, al orgullo, y puede llevarme a la desesperanza. Judas tuvo remordimiento, pero no salió de eso. La penitencia significa la esperanza en alguien, en alguno, a quien he herido y ofendido, por la cual he roto en esa relación personal con Dios o con los demás. Por eso hablo de pecado y penitencia, porque está implicada la relación con Dios, y no simplemente el remordimiento que me hace dar vueltas como perro antes de echarse en el propio pecado. Y ahí el Santo nos ha regalado esta frase: un corazón contrito y humillado no lo desprecias. Que el Señor nos lleve a ver realmente qué es lo importante, qué es lo superior, qué es lo que prevalece, para obrar en libertad, en esa relación de las cosas como señores, como Jesús, con nosotros como hermanos y con Dios como hijos. Que esta guía de viaje de la Cuaresma nos lleve a una luminosa Pascua, que es el paso de la esclavitud a la libertad, de la guerra a la paz.